Ángulos en el sistema de planos acotados. La teoría de ángulos que vamos a estudiar es de gran importancia, puesto que cuando utilizamos a nivel práctico este sistema, pues tendremos que dibujaremos o representaremos tuberías, carreteras, explanaciones, en fin, cualquier tipo de elementos sobre el campo real, sobre elementos sobre superficies topográficas, y, digamos, va a ser de importancia los ángulos que esos elementos que representemos formen con el plano de comparación. Entonces vamos a ver dos propiedades fundamentales de los conos de revolución. Supongamos que tenemos este cono de revolución de directriz circular y perpendicular aquí, esto sería la altura de dicho cono, es un cono recto. La primera propiedad que vamos a ver es que todas las generatrices de este cono forman un ángulo constante con el plano de la base. Es decir, que si trazamos esta generatriz, podemos ver que este ángulo sería el mismo que si trazáramos aquí otra generatriz. Se puede observar que son dos triángulos rectángulos, de los cuales un cateto es la altura del cono, el otro cateto es el radio de la base y por tanto las hipotenusas son iguales. Esto significa que los dos triángulos son iguales, por tanto los ángulos son iguales. Es decir, que este ángulo coincide con este. ¿Qué interés tiene esto? Pues que cualquier recta de estas generatrices de este cono cumple la siguiente propiedad. Si esta altura del cono fuera de 1 metro, pues esta medida sería el módulo, porque obsérvese que la cota de este punto y la cota de este punto tendrían una diferencia de valor de 1 metro, dado que esta altura hemos dicho que es 1 metro. Se recordará que definíamos el concepto de módulo intervalo como un segmento de proyección de recta, obsérvese que si esto es la recta, esto es su proyección, cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro. Pues este punto tiene un determinado valor de cota y este punto tiene 1 metro más, lo cual significa que si la altura de este cono fuera de 1 metro, este radio sería el módulo de esa recta. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque lo vamos a aplicar a continuación. Por otro lado, en este cono, supongamos que tenemos aquí una tangente a la base y que esa tangente se produce a lo largo en un punto de la misma. Por tanto, habrá aquí una generatriz de tangencia si tomamos el plano definido por esta recta y esa generatriz. Pues ese plano, como se puede ver, forma un determinado ángulo con el plano de la base. Pero observamos que todos los planos tangentes a este cono, que son tangentes a lo largo de una generatriz en cada caso, todos esos planos, pues van a formar un ángulo constante con el plano de la base. Es decir, que este ángulo, por la misma propiedad que hemos hecho aquí, es idéntico a este. Luego entonces también podemos decir que todos los planos tangentes a un cono de revolución forman un ángulo constante con el plano de la base. Y volvemos a lo mismo. Si esto fuera 1 metro, pues este sería el módulo y este sería el radio de la base coincidente con el módulo. Obsérvese que si esto es tangente, o esto en este caso, me da igual, tomemos esta tangente si se quiere, esa tangente es perpendicular a este radio. Esto lo que está aquí significando que es, pues que esta generatriz representa una línea de máxima pendiente de ese plano. Por tanto, este ángulo es el ángulo del plano con el plano de comparación, si es que tomamos como plano de comparación el plano de la base del cono. Por tanto, todos estos planos tangentes a ese cono a lo largo de las distintas generatrices forman un ángulo constante con el plano de la base, es decir, suponiendo que el plano de la base fuera el plano de comparación, forma un ángulo constante con el plano de comparación, lo cual significa que sus módulos son iguales. Los módulos de sus líneas de máxima pendiente son iguales. Y estas dos propiedades, que son bastante sencillas de entender, van a ser de gran utilidad para lo que vamos a estudiar a continuación. Veamos a continuación dos casos de aplicación de lo que acabamos de comentar. Supongamos que tenemos aquí un plano inclinado, este sería el plano de comparación, y este punto A mayúscula es un punto situado en ese plano inclinado. Se trata de trazar por el punto A las rectas que, perteneciendo a este plano inclinado, tienen una determinada pendiente, por ejemplo, del 20%. Entonces vamos a suponer que tenemos ese dato, entonces recuérdese que conociendo la pendiente en tanto por ciento, pues podemos hallar la pendiente en tanto por 1. Si es del 20%, pues dividido entre 100, 20 entre 100, 0,2. Eso significa que el módulo a nivel real es la inversa de 0,2, es decir, 1 partido por 0,2, 5 metros. Y luego nosotros con el módulo m mayúscula 5 metros, en función de la escala a la que estemos trabajando, pues hallaríamos el módulo m minúscula, que es el m mayúscula a escala. Bien, una vez dicho eso, tenemos aquí abajo en la parte inferior los datos. Tenemos un plano definido por sus horizontales y un punto A
en este caso sobre la horizontal de cota 5, que se supone que pertenece al plano. Luego aquí habría que poner A entre paréntesis 5. No lo hemos puesto por sencillez en la figura. Bien, nosotros sabemos que todas las rectas que pasan por A y que tienen una determinada pendiente, pues tienen un ángulo constante con el plano de comparación. Y este módulo, según hemos dicho hace un momento, corresponde al radio de esta circunferencia siempre que la altura de ese cono fuera de 1 metro. Luego vamos a suponer que este plano no es el plano de comparación de cota 0, sino que es el plano de 1 metro menos de cota que el punto A. En este caso, este es el punto A de cota 5, pues esta línea es la intersección de ese plano con el horizontal de cota 4, es decir, con 1 metro menos. ¿De acuerdo? Luego esta es la horizontal de cota 4, correspondiente a esta línea de aquí. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser, por el punto A, trazar el cono correspondiente a la explicación que hemos dado hace unos minutos. Y entonces haríamos la perpendicular, tendríamos aquí esta intersección, este sería 1 metro, esto sería 1 metro, y ahora pues dibujaríamos la base del cono que corresponde al módulo M mayúscula de 5 metros. Esto sería la figura en el espacio. Y esto ya es la figura a escala. ¿Esto qué significa? Pues que esta circunferencia de radio, el módulo de 5 metros, corta a la horizontal de 1 metro menos, es decir, a la horizontal de cota 4 del plano, en 2 puntos, que sean este y este. Esos 2 puntos son los que, unidos con A, van a formar las 2 rectas que, perteneciendo al plano este, forman un cierto ángulo o tienen una determinada pendiente con el plano, en fin, la pendiente es, en fin, respecto al plano de comparación. Y estas son las 2 rectas que, perteneciendo al plano y pasando por A, siendo A de ese plano, pues tienen una determinada pendiente. Este sería el esquema del proceso espacial. Ejecutémoslo en acotados. Bien, pues en este caso, al proyectar el punto A y el punto I se confunden. Este punto A y este I, al proyectarlo, se confundirían aquí. Nosotros calcularíamos el M minúscula, que es los 5 metros a escala, dependiendo de la escala a la que esté hecho el dibujo, y dibujaríamos aquí, con centro en A y radio M minúscula, esa circunferencia. Esta corresponde a esta base ya reducido a escala. Esa circunferencia corta a la horizontal de 1 metro menos, es decir, a la horizontal de 4 en 2 puntos, que son los que, unidos con A, definen las 2 rectas solución, que son las rectas que, estando en el plano, tienen una determinada pendiente. Esas rectas las puedo prolongar y observar que me daría igual haber buscado el corte con la horizontal de un metro menos que el punto A que con la horizontal de 1 metro más. Obsérvese que esas prolongaciones también pasan por ese punto. Es como si este cono lo representara prolongándolo hacia arriba. Y una vez que tenemos eso, tenemos ya ahí las 2 rectas solución, de las cuales los puntos de cota entera coinciden con los de corte de las horizontales de plano. Es decir, que este sería el punto de cota 4, el de cota 3 de esa recta, este sería el de cota 4, el de cota 3 de esa segunda solución del problema. Y estos serían las rectas que, estando en un plano y pasando por un punto del mismo, tienen una determinada pendiente. Nos podían haber dado una determinada inclinación, alfa, el ángulo este de aquí, y entonces habríamos calculado la tangente de alfa, y eso hubiera sido la pendiente en tanto por 1, 0,2. Multiplicaríamos por 100 y eso sería el 20%, que es la pendiente. Y ese 0,2 hallaríamos su inversa y tendríamos los 5 metros, que es el módulo correspondiente, etcétera, etcétera. O sea que si me dieran en vez de la pendiente la inclinación alfa, el ángulo, calculando la tangente de alfa, pues tendría ese 0,2. Y ya a raíz de eso seguiría el proceso idéntico al que hemos hecho. En la parte de la derecha tenemos otra figura en la cual se nos aporta una recta y un plano, y el plano, un determinado plano, el plano de comparación, o uno paralelo a él. Y se nos pide que tracemos un plano que, conteniendo esa recta, tenga una determinada pendiente, por ejemplo, la pendiente del 20%, la misma del caso anterior para aprovechar los datos. Bien, pues se nos da la pendiente del plano, o sea que ahora me dan una recta, que es esta recta que está aquí modulada en la parte inferior, ya en acotados y a escala, y me dan una recta y quiero hallar un plano que la contenga y que tenga ese plano una determinada pendiente, por ejemplo, del 20%. Bien, el cálculo son los mismos que hemos hecho hace un momento. Si la pendiente en tanto por ciento es el 20%, en tanto por 1 es 0,2. La inversa de 0,2 es el módulo real, 5 metros, pasaría el módulo M mayúscula a escala y sacaría un valor M minúscula, que es el módulo M mayúscula a escala, es decir, los 5 metros a escala, a la escala a la que esté hecho este plano. Bien, la idea es que nos vamos a basar en que todos los planos que forman tienen una determinada pendiente, es decir, que forman una determinada inclinación con el plano de comparación, son tangentes a un cono de revolución, según hemos explicado hace unos minutos.
Vamos a suponer que este punto A que elegimos es un punto de la recta y que tiene 1 metro más de cota que la cota de este plano horizontal paralelo al de comparación. Bien, pues entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer va a ser darnos cuenta que nosotros podemos por el punto A hacer un cono, de modo que esta altura de ese cono fuera de 1 metro. Esto sería el módulo de esa correspondiente a la pendiente aportada, que corresponde al radio de la base del cono. Bien, ese sería el cono que sabemos que, cumpliendo que la tangencia al mismo, va a garantizar que la pendiente sea del 20%. Insisto que este radio M mayúscula es el módulo, que son los 5 metros que garantizan la pendiente del 20%. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser, desde el punto de intersección de la recta con el plano horizontal de 1 metro menos de cota que el punto A, pues desde ese punto, que es un punto que le hemos llamado I, vamos a hacer la tangente a la base del cono. Y esa tangente es la horizontal de 1 metro menos de cota que el punto A. Y esa recta, junto con la recta dada R mayúscula, define uno de los planos solución. Y ese plano, pues lo materializamos aquí haciendo una limitación de su contorno. El problema tiene dos soluciones, porque desde este punto I tendríamos otra segunda tangente a la base, y esa segunda tangente junto con la recta dada define ese segundo plano solución. El problema tiene dos soluciones. Nosotros solo en esta figura del espacio solo hemos dibujado una, pues para mayor claridad. En la figura ahora de ejecución en acotados veremos que podemos hacer las dos. Sigamos el proceso. El punto A y este punto proyección de A sobre el plano horizontal de 1 metro menos de cota que A, pues se proyectan en un mismo punto. Supongamos que este punto A tiene cota 2, que es este, y hemos sacado aquí el radio, que es el módulo a escala, el M minúscula el módulo a escala. Los 5 metros a escala en este caso. Bien, ¿esto circunferencia dónde está? Pues en este plano, en un plano de 1 metro menos que, digamos, el punto A. Bien, el punto 1, este punto I, perdón, es la intersección de esa recta con ese plano. En este caso sería este punto de cota 1, puesto que si este es de cota 2, pues la intersección de la recta con el plano horizontal de 1 metro menos de cota sería el punto 1. Desde ese punto 1 haremos la tangente a la base de ese cono y esa recta será la horizontal de cota 1 del plano. No hay más que por el punto 2 hacer una paralela, y esa sea la horizontal de cota 2, y por el punto 3 de la recta la horizontal de cota 3. De esta manera acabamos de obtener las horizontales del plano, digamos, de uno de los planos de solución, que es plano que, conteniendo a esta recta, tiene una pendiente del 20%. Ahora, la otra opción sería desde el punto 1 a trazar la otra tangente, que en la figura del espacio no lo habíamos hecho, pero aquí lo hacemos en azul. Por el punto 1 hacemos esa tangente, y por el punto 2 paralela y por el punto 3 paralela, y tendríamos los puntos de cota 1, 2 y 3 de la segunda solución del plano. Son los dos planos que, conteniendo a esta recta, tienen una pendiente del 20%. Aquí hay que decir un detalle importante. Hemos puesto en los dos ejemplos que los elementos como dato tienen una equidistancia en su representación de 1 metro, 3, 4, 5, 3, 2, 1. Pero podría ocurrir que, si estamos en un terreno a una escala muy pequeña, podría ocurrir que los valores estos, en vez de ser con una equidistancia de 1 metro, fueran, por ejemplo, de 5 metros, de 10 metros, etc. Bueno, pues lo único que hay que tener en cuenta es que si en vez de ser una equidistancia de 1 metro, en este caso, pues si fueran 10 metros, por ejemplo, pues aquí este radio de esta circunferencia, en vez de ser el módulo a escala, sería, si esto fueran 10 metros, serían 10 veces el módulo a escala. Lógicamente, para que el corte se produzca con la horizontal de plano de 10 metros menos que la cota del punto A. Lo mismo ocurriría aquí. Si esta recta, en vez de ser 1, 2, 3, fuera 10, 20, 30, pues quiere decir que la equidistancia con la que estamos trabajando es de 10 metros. Y por tanto, el radio este serían 10 veces el módulo a escala correspondiente a los datos que nos hubieran aportado. Y estas tangentes no serían, estas que hemos sacado, no serían la de 1 metro, 2 metros, 3 metros, que serían las horizontales de plano de esas cotas, sino que serían la de 10, la de 20 y la de 30. O sea que eso hay que tener en cuenta, que en casos en los que los datos estén realizados a una determinada, con una determinada equidistancia, pues en ese caso hay que multiplicar todas las operaciones finales del proceso por el valor de esa equidistancia y buscar el corte de la circunferencia obtenida con la horizontal de plano de 10 metros menos, si es que fuera la equidistancia 10, o 5 metros menos, o 20 metros menos, dependiendo del valor de dicha equidistancia.
Un caso de aplicación de lo que acabamos de ver sería aquel en el cual la recta que debe contener el plano buscado sea horizontal, es decir, paralela al plano de comparación. Supongamos que esta es la recta y que este es el plano horizontal con 1 metro menos de cota que los puntos de esta recta. Esta recta supongamos que es la que tenemos aquí indicada en acotados, de 5 y 5 son sus dos puntos definidores, lo cual significa que, como ya hemos dicho, es una recta horizontal. El proceso va a ser el mismo, tomar un punto de la recta y por él hacer el cono que venimos haciendo correspondiente a la pendiente dada, es decir, que el radio de la base de ese cono serían 5 metros si es que los datos fueran los mismos. Este sea el radio 5 metros. Bien, desde este punto habríamos hecho perpendicular una línea vertical y habríamos hecho esta circunferencia dibujada en el plano de 1 metro menos de cota, el plano horizontal de 1 metro menos de cota que la recta R, es decir, en el plano horizontal de cota 4. Según lo anterior, hallaríamos ahora la intersección de la recta con este plano, pero como es paralela a él, pues esa intersección se produce en el infinito. Desde ese punto I de intersección trazaríamos la tangente a la base, pues esa tangente, la tangente desde un punto del infinito de una dirección, significa que es paralela a esa dirección. Entonces esa es la tangente que haríamos. Esa tangente junto con la recta dada define uno de los planos solución. Como hemos dicho antes, el problema tiene dos posibles tangentes y por tanto dos soluciones. Es decir, la otra tangente paralela vendría por ahí detrás, no la hemos dibujado. Hagamos el proceso aquí. Una vez calculado el módulo, que son 5 metros, correspondiente a una pendiente del plano del 20%, pues hallaríamos el módulo a escala. Y ahora ya tomaríamos un punto cualquiera de la recta, que equivale a este que hemos tomado aquí, haríamos la circunferencia, que es la base de ese cono a escala, que sería el módulo a escala m minúscula, y trazaríamos las tangentes paralelas a esta recta, a esa circunferencia. Para ello hacemos esta perpendicular y aquí tendríamos una tangente y otra, y este es uno de los planos, el plano formado por la horizontal de cota 5 y la de cota 4, esa es una de las dos soluciones, y aquí la otra solución sería el plano formado por la horizontal de cota 5 y la de cota 4. Y esos son, y ahora la línea máxima pendiente la podríamos dibujar y seguir sacando valores numéricos de las horizontales de cota, digamos, reduciendo esos valores. Los casos que hemos estudiado hasta ahora han consistido en obtener unos elementos sometidos a unas determinadas condiciones angulares, bien de pendiente, de inclinación o de módulo respecto al plano de comparación. Ahora nos vamos a plantear el siguiente caso. Vamos a suponer la recta AB y la recta AC. Este caso ya se estudió cuando vimos el apartado o el vídeo de abatimientos. Supongamos que queremos hallar el ángulo formado por estas dos rectas. Son dos rectas oblicuas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar el plano que definen, o sea, insisto, es la recta AB y la AC. Uniendo el punto de cota 5 de esta recta con este por cota 5 de la otra, tenemos aquí la horizontal de cota 5. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano que contiene esas dos rectas alrededor de este eje de abatimiento, que es la horizontal de cota 5, y en el abatimiento de esas rectas, arrastrándolas, tendremos el ángulo formado por las mismas. Por ello lo que hacemos es, por el punto A, trazar una paralela al eje de abatimiento y llevar en esa paralela la diferencia de cotas entre el punto que abato y la horizontal alrededor de la cual abato. 7 menos 5, 2 serían 2 metros a escala. A continuación trazaría por el punto A una perpendicular y tomaría este valor como radio de un arco de circunferencia que prolongado cortará a la prolongación de la perpendicular trazada por A en un punto que va a ser el punto que vamos a llamar A mayúscula entre paréntesis. Ese punto A mayúscula entre paréntesis es la posición a la cual ha llegado el punto A después de haber sido arrastrado en el abatimiento del plano. Uniendo ese punto con los dos puntos de cota 5, que son dobles de las dos rectas, tenemos ahí las rectas abatidas y por tanto el ángulo formado por estas será el ángulo, digamos, de las dos rectas en verdadera magnitud. Entonces, a efectos de cálculo de ángulos formados por dos rectas, esto es interesante porque podemos tener dos tuberías o dos elementos lineales en una representación topográfica y nos puede interesar saber qué ángulo forman. Bueno, pues esta es la operación que haríamos con independencia de los valores de las cotas de los elementos que están representados. Este caso que acabamos de ver es de gran importancia porque los demás que estudiaremos a continuación de obtención de ángulos de elementos determinados, esos casos se reducen al final a una fase final igual a esta. Por tanto, vamos a ver el proceso que hay que hacer en cada uno de ellos para, insisto, luego en la fase final hacer esta operación que acabamos de repasar. Los casos, por tanto, que estudiamos son los siguientes.
Antes acabamos de estudiar, el ángulo formado por dos rectas que se cortan. Supongamos que tenemos aquí dos rectas que se cruzan, es decir, que no se cortan, que no tienen ningún punto común. Pues se define el ángulo de dos rectas que se cruzan como el que forma una de ellas con una paralela a la otra, trazada por un punto de la primera. Es decir, tomemos un punto de una de ellas, por ejemplo, aquí un punto de esta, por ese punto hagamos una paralela a esta y ya tenemos el caso de dos rectas que se cortan. Aplicaremos la construcción que acabamos de ver hace un momento. A continuación, estudiamos el ángulo de una recta y un plano inclinado en general. El ángulo de esa recta con el plano se puede resolver de dos formas, tomando un punto cualquiera de la recta y haciendo una perpendicular, y hallando este ángulo, es decir, el formado por la perpendicular y la recta dada. Y observamos que ese ángulo es el complementario del ángulo buscado, porque se define ángulo de una recta con un plano como el que forma la recta con su proyección ortogonal sobre el plano. Es decir, que conceptualmente tomaríamos un punto de la recta, hallaríamos una perpendicular, hallaríamos la intersección y este punto es la proyección de este sobre el plano. Si esta es la intersección de la recta y el plano, ese punto coincide con su proyección. Por tanto, uniendo estos dos tendremos la proyección de la recta sobre el plano inclinado. Pues el ángulo formado por esta proyección y la recta dada es el ángulo buscado en magnitud y posición. Si solo queremos el valor numérico, trazaríamos desde un punto cualquiera una perpendicular y en vez de hallar estas intersecciones como hemos hecho hace un momento, pues calcularíamos este ángulo, el ángulo formado por la perpendicular y la recta. Pero claro, ese ángulo no es el que me piden, a mí el que se me pide es este. Por tanto, pero este es un ángulo de 90 grados, lo cual significa que este es el complementario de este. Luego, una vez obtenido este, tendré que hallar su complementario para saber el valor del ángulo formado por la recta esta inicial con el plano. Aquí lo que habríamos hecho si fuera aplicando la teoría sería coger un punto cualquiera de la recta, proyectar ese punto sobre el plano, es decir, hacer una perpendicular al plano, y hallar su intersección, esta sería la proyección de este punto, hallar la intersección de la recta con el plano, aplicando la teoría de intersección de recta y plano, y estos dos puntos unidos definen la proyección. Pues el ángulo formado por esta proyección y la recta dada es el ángulo en magnitud y posición. Eso sería ángulo de recta y plano. Como se puede ver al final, los casos que llevamos vistos se reducen siempre a hallar el ángulo de dos rectas aplicando la teoría explicada anteriormente. Si quiero hallar el ángulo entre dos planos, puedo hacerlo de dos formas. O bien, tomar un punto cualquiera del espacio y hacer perpendicular a uno y perpendicular a otro. Y el ángulo formado por esas dos perpendiculares coincide con el ángulo formado por los dos planos. Como se ve, una vez más, reducimos el caso a ángulo de dos rectas que se cortan. También podemos hallar el ángulo, esto sea en valor numérico, pero si lo queremos en magnitud y posición, habría que hallar la intersección de los dos planos, que sería esta recta hecha en la figura de la derecha. A continuación, trazar un plano perpendicular a esa intersección. Supongamos que el plano perpendicular a esa intersección es este que hemos materializado. Y hallaríamos la intersección de este plano con uno y con otro, y sacaríamos aquí dos rectas. Esta sería una recta, que es la intersección del plano auxiliar con el plano inclinado, en este esquema, y este sería con el otro plano. Pues el ángulo formado por estas dos rectas sería el ángulo buscado, que sería este ángulo, coincidiría con este. Siempre, como los ángulos pueden ser, obsérvese por ejemplo en esta figura, este ángulo y este son suplementarios. Por convenio se suele dar el menor de 90, pero bueno, a veces se puede dar el mayor de 90, entonces saber que estamos dando el de la prolongación. Y estos serían los casos de ángulos que, como se puede ver, llamaríamos casos directos de obtención directa del ángulo que forma un elemento con cualquier plano, cualquier elemento. Planteamos ahora un caso para completar el estudio de ángulos en el cual se nos da una recta, un plano inclinado y este sería pues el plano de comparación o un plano horizontal de cualquier cota. Bien, se nos pide hallar un plano que conteniendo esta recta forme un ángulo con este plano inclinado de un determinado valor. Ya no es el caso de plano que contiene una recta y que tiene una pendiente determinada o que tiene una inclinación respecto al plano horizontal determinado, sino ahora es con un ángulo con un plano inclinado en concreto. Este proceso es un poquitín más largo y tiene una serie de pasos que habrá que aplicar para resolverlo. La teoría es la misma que hemos estudiado cuando hacíamos plano que contiene una recta y forma un ángulo con el horizontal. Lo único que en vez de ser el horizontal con el que se tiene que formar ese ángulo, será este plano inclinado que tenemos aquí. El proceso, según hemos estado viendo, se basa en que todos los planos que forman un ángulo con otro son tangentes a un cono de revolución de eje perpendicular al plano con el que tiene que formarse ese ángulo. Por eso vamos a coger un punto cualquiera de la recta dada y vamos a hacer un punto A y vamos a hacer una perpendicular al plano en cuestión y vamos a hallar la intersección de esa recta con dicho plano. Este segmento es la altura del cono de revolución que hay que poner. Habrá que hallar ese valor en verdadera magnitud, lógicamente.
En figura aparte pondremos esa altura h en una figura con una línea vertical aquí, en la cual este segmento representa h. Por un extremo haríamos una perpendicular y por este otro extremo del segmento de altura h dibujaríamos una recta que forme con la horizontal el ángulo que se nos pide en el enunciado. Supongamos que este ángulo beta es el que se nos pide. Y esto implica que este sería el radio de la base del cono que con centro en I habrá que dibujar en este plano. Ese valor del radio lo vamos a utilizar para dibujar en este plano una circunferencia. Un detalle. Como esa circunferencia hay que dibujarla en un plano inclinado, para poderla dibujar habrá que abatir. En los casos que estudiábamos, cuando se nos daba plano, se nos pedía plano que contiene una recta y que tiene una determinada pendiente, esa pendiente está relativa al horizontal, o al plano de comparación, y esta circunferencia entonces estaba dibujada en un plano horizontal, que es lo que hemos hecho antes. En este caso, no, esa circunferencia está en un plano inclinado, por tanto, para poderla dibujar con precisión, habrá que abatir este plano, abatir este punto, y abatir también el punto este de intersección de la recta con el plano inclinado. Esta operación que voy a hacer ahora aquí la haríamos en el abatimiento y con el radio este de la circunferencia la dibujaríamos. Y entonces ahora desde este punto trazaríamos tangente a la base y la otra tangente. Ahí tenemos las dos tangentes posibles. Y cada tangente junto con la recta dada define cada uno de los dos planos solución del problema. Evidentemente, si esta operación la hemos hecho en el abatimiento, pues para hacerla con precisión, pues una vez que hayamos hecho las tangentes en el abatimiento habrá que desabatirlas como contenidas en este plano y cada recta desabatida junto con esta definirá un plano que será la solución buscada. O sea que como se ve es un caso interesante, ya más complejo. En realidad no es complejo en el sentido de los conceptos que estamos utilizando, que los venimos utilizando anteriormente, sino que tiene más pasos, puesto que al ser este plano oblicuo habrá que abatirlo y hacer todo este proceso en el abatimiento. Por lo demás, es un caso idéntico a lo estudiado. También podemos resolver el caso en el que se nos da dos planos inclinados, ninguno de ellos es horizontal, un punto A en uno de ellos y se nos pide que tracemos las rectas que pasando por A y perteneciendo a este plano formen un determinado ángulo con este otro. Bien, este caso es similar a uno de los que estudiábamos de rectas contenidas en un plano y que tengan una determinada pendiente. El hecho de que tuvieran esa pendiente implicaba que tenían un ángulo con el plano horizontal de comparación y en este caso ya no es con el horizontal de comparación sino con un plano inclinado. O sea que tanto el plano en el que se encuentran las rectas buscadas y el punto A como el otro plano con el que tiene que formarse el ángulo pedido son oblicuos. El proceso es similar al estudiado. Sabemos que todas las rectas que pasan por A y forman un cierto ángulo con este plano son generatrices de un cono de revolución de eje perpendicular a este plano. Por tanto, lo que hacemos es desde el punto A hacer una perpendicular al plano con el que se tiene que formar el ángulo determinado. Hallaremos la intersección y esto determinará un segmento H que es la altura de ese cono. Con ese segmento H en figura aparte lo posicionaremos y dibujaremos aquí una perpendicular para trazar por el extremo una recta que forme con esta horizontal el ángulo que se nos pide. Haríamos esa perpendicular, este sería el ángulo alfa, y este segmento representa el radio de la base del cono que con centro en este plano de aquí hay que dibujar. Lógicamente, ¿qué va a pasar? Pues que como este plano ya es oblicuo, para dibujar esa circunferencia habrá que abatirlo y por tanto habrá que abatir este pie de la perpendicular y dibujar en el abatimiento esa circunferencia que vamos a hacer a continuación. Y luego, además, habrá que abatir y arrastrar en el abatimiento la intersección de los dos planos. Bien, luego entonces vamos a ampliar ligeramente la figura para que quede más claro. Y entonces, por este punto, ya digo que con este radio dibujaríamos la base de ese cono. Esto, insisto, está dibujado en el abatimiento de este plano. Esa base corta a la intersección abatida en estos dos puntos, que son los que unidos con A, definen las dos soluciones del problema. Esas dos soluciones estarían dibujadas en, digamos, estos dos puntos de corte con la intersección. Esos dos puntos habrá que desabatirlos. Y de los desabatidos unidos con A definen, ya digo, las dos soluciones. O sea que la única particularidad de este caso, respecto a lo que hemos estudiado, es que como el ángulo que hay que formar, que tienen que formar las rectas, es con un plano oblicuo, esta circunferencia ya no está dibujada en un plano horizontal, como ocurría en la teoría general. Y por tanto se hace preciso abatir este plano, arrastrar este punto y esta recta, realizar en el abatimiento la circunferencia con este radio obtenido, obtener estos dos puntos sobre la recta intersección abatida, desabatir esos dos puntos y unirlos con A para tener las dos soluciones del problema.